Hola, bienvenidos a su podcast favorito para evitar la alcoholemia, contrapeso. Otro martes, espero. Ha habido muchos problemas con los tiempos. No puedo subir bien por la escuela. Pero sí, espero no se hayan dado cuenta ni siquiera. Esta semana traigo a Iván Chávez, un compa de Chihuahua que ahorita está viviendo acá también en París. Sí, para hablarles pues un poquillo de temas sociales más que nada. Supongo fue acá un cotorreo entre compas, se puede notar completamente. Les pido les pido paciencia porque apenas estoy aprendiendo a grabar con este nuevo setup, se puede decir, y en distintas condiciones. Ahora estamos grabando por medio de internet, ya no es en un estudio como antes. Y de hecho me di cuenta hasta el momento de empezar a editar que estuve demasiado cerca del micrófono la mayoría del tiempo. Espero que no sea una molestia para ustedes, pero bueno, de igual manera, espero disfruten el podcast de esta semana. Sí, esas madres, qué rollo. Oye, brief acá, ¿puedo decir mojaderías o no? Claro, claro. ¿Puedo decir acá cosas controversiales? Sí, pues esto se sube a Spotify, no tiene mucho pedo de Spotify con el, con el lenguaje. Pues ya llevas un año acá, ¿no? Sin salir. Sí, pues ya un año sin pisar tierra árida de Chihuas, tierra Simón. bonita. ¿No has salido de París? Sí, fíjate que sí salí cuando vinieron mis papás en diciembre del año pasado. Fuimos a Roma. Oh, pues sí, ha sido un año de mierda, la verdad, para todos los países, yo creo. Está bien cagado, ¿no? La situación como que... No sé, ya la venían anunciando, pero nadie se la esperaba a la vez. Sí, pues que parece muy, bueno, es muy, bueno, semi-apocalíptico, si puedo decirlo de esa manera, pero no sé, supongo que era algo que tenía que pasar, pues viendo la historia, ¿no? Sí, pues cada 100 años, ¿no? Hay una pandemia, prácticamente. Sí, inclusive menos, creo, no sé, pero sí, algo así. Está bien cagado, la neta, como todos tienen la mentalidad de que a ellos les va a tocar el fin del mundo. O yo creo que hay como cierto grado de pesimismo, ¿no? En cada una de las personas, ¿no? Y, pero por el contrario, creo que también hay cierto grado de positivismo, pero pues todo redunda en lo que nos conviene, ¿no? Entonces, pues está como que la pandemia no está esta idea que, por así decirlo, era difícil de tragar, porque pues muchos tenían proyectos que realizar eh, pues en el extranjero, ¿no? Como nosotros, y que al final de algún u otro modo se fueron pues yendo a la mierda, ¿no? Ahorita también lo estamos aprovechando también Simón. eh, la oportunidad. Pues un poquillo como ese concepto de la pronoia, a veces. No sé si lo habías escuchado, es como el opuesto a la paranoia. Pensar que todo va a tu favor. Ha habido cosas buenas, supongo, que ha traído. O sea, estuvo muy rara la transición para mí de tener las primeras semanas en clases presenciales y después vuelve a empezar el confinamiento. Y como que las escuelas no lo tenían previsto, pensaban que ya te iba a seguir chido. Entonces hubo, o sea, ese cambio de tipo de educación. Estuvo muy raro, o sea, sí tuvimos como 2 semanas sin saber qué hacer. Y no sé, ahorita nos está cargando la verga a todos los estudiantes aquí. Bueno, ¿En qué estábamos? este... No sé, también se me hace muy cagado como lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿sabes? Que son como muy nacionalistas, se podría decir. ¿Sabes? Este argumento que dicen así que siempre harían lo que fuera por su país, ¿no?
Sí, Y, y les están pidiendo nada más acá que lleven mascarilla y que no salgan mucho. Y les vale verga. sí, pues yo creo que todo redunda en el hecho de que, por ejemplo, eh, aquí existe como un respeto total en las creencias religiosas, ¿no? Es como como, bueno, realmente no sé si está, como que basado, o sea, debe estar basado en alguna ley que desconozco el nombre, pero de lo que tengo entendido es que, por ejemplo, como un tópico sensible más bien, eh, un tópico sensible en Francia es la religión, la que de forma en la que se tiene que cuidar eh, en aulas, en básicamente todo, ¿no? En servicios públicos y todo eso, que no se transgreda como la, pues sí, ¿no? La ideología religiosa de cada persona, ¿no? En cambio, este Reino Unido es lo mismo, pero con la política, ¿no? O sea, cualquier cosa de servicio público, etcétera, que esté politizado, eh, es un tópico sensible. Y ya para llegar a lo que iba a decir, en Estados Unidos, como en contraposición de estas dos ideas, es más bien como que pues tienes la libertad básicamente tienes la libertad de expresarte puramente, ¿no? Entonces, Sí. si bien hay ciertas leyes en Estados Unidos que no, no castigan este tipo de comportamientos, eh, hay más como apertura, ¿no? A ese tipo de como desvíos en la ideología dentro de sus sistemas, ¿no? Y es por eso mismo que las que el hecho de que no estén utilizando máscaras y todo ese rollo es porque pues bien muy apegados, ¿no? A este tipo de facilidad, si así le podemos llamar. Eh, Sí, de la libertad. y es por eso que la gente la vale verga, ¿no? Además yo creo que viven en un estado de confort, eh, porque pues realmente no hay nada que hacer allá, ¿no? Acá la neta yo creo que sí lo hacen hasta por mero placer lúdico, porque no hay nada que hacer en Estados Unidos. Sí, sí, sí tiene sentido. Pues ser americano es neta ir nada más ir a trabajar, los fines de semana a ver el fútbol americano con tus compas, pistear, ponerle el cuerno a tu esposa y bola. Y siento que por eso también la hacen mucho de pedo con lo de las máscaras y todo eso, son muy conspiranoicos, etcétera, etcétera. Mm. Yo creo que también el hecho de que son fáciles de manipular por ese tipo de ideologías, o sea, de que se dogmatizan demasiado rápido, es porque es lo que estaba leyendo, pues, que Estados Unidos Ujú. eh, un, tiene un disparate y como una pasividad en el rango de IQs, o sea, sé que los americanos pertenecen ya sea al espectro muy bajo del IQ o al espectro muy alto del IQ. Es por eso que vemos personas excelentes, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Que sobresalen con Nobel, etcétera. Pero pues a nivel poblacional, en masas, es, es por eso que tenemos mucha estupidez, ¿no? Y eso me parece gracioso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera en la que una política que se ha ido incorporando desde el inicio del país, etcétera, que es el nacional, bueno, no es nacionalismo, ¿no? Pero es más bien o sea, una inclinación hacia el patriótico. Yo creo que eso es lo que facilita ese tipo de cosas. No sé. Sí, eso que dices me recuerda mucho a un ensayo que vi hace poco
que menciona que por decir en Estados Unidos, o principalmente como pues en esta cultura ah, occidental, principalmente, y se nota más en Estados Unidos por el capitalismo, realmente la gente a la que se le toma en cuenta la opinión, o que normalmente se les da como que ese rol de intelectuales, no son intelectuales, sino más bien son líderes de opinión, ¿no? Por decir, um, no sé, los mayores ejemplos actualmente son de que Neil deGrasse Tyson o Elon Musk, que ya ven como que Ujú. figuras acá con suma inteligencia, pero no es que sean intelectuales como tal, ni siquiera uh, desarrollan estudios ni nada por el estilo, solamente son líderes de opinión. Y se Mm. basan en eso, por decir. También otro ejemplo fue es Kanye West, ¿no? Sin embargo, pues él no es visto Ah, muy intelectual, pero ese güey es un buen ejemplo de un líder de opinión. sí. Sí, pues yo siento que también eso que dices del capitalismo y todo ese rollo, siento que también toda su ideología, bueno, o sea, todo en realidad está bien mercantilizado. Entonces, siento que si funciona, ¿no? Todo lo tiene que ser mercado. Ujú. Inclusive las elecciones no se ven como si fuera un programa de televisión, una pendejada así. Sí, Eh, el debate presidencial estuvo, o sea, fue una puta broma. pues, No sé si lo viste. ¿en qué sentido? Pues, Bueno, en el debate que tuvieron Trump y Joe Biden preelecciones, sí, sí lo trataron completamente como no sé, un reality, un programa de revista más que un debate político. sí, no, y no exclusivamente eso, o sea, en realidad todos, y es Sí, como su manera de ver las cosas, no lo ven. Siento que de esa forma, eh, como le dan un valor ficticio, ¿no? A todo lo que sucede en su nación. Y es por eso que también todos se lo llevan así como si fueran, o sea, literalmente no es mucha diferencia entre un candidato extremo de ambos partidos a un fan de Game of Thrones que le tira mierda a otra persona porque dice que su sí. personaje favorito es la mierda. Literalmente siento que es lo mismo. Pues casi pareciera que ya no hay realmente intelectuales en esta época. O sea, o no sé si se ensordezcan como tal, ¿sabes? Pero ya no hay como que las mismas figuras que había el siglo pasado, posguerra. Sí, No sé, como Sartre, Beauvoir, Michel Foucault o Huxley. es que precisamente es eso. Sí, sí existen, ¿no? Pero justamente se cuenta como en un nicho del cual sus países o la propia la propia ideología preexistente de vender todo no les permite como sobresalir, ¿no? Por ejemplo, pues si te fijas los líderes de opinión como tú mencionas, políticamente hablando, pues es acá los de derecha, Ben Shapiro y ¿cómo se llama este güey? Jordan Peterson. Te fijas, son Ok. güeyes que pues tienen un grado de postmaster y todo ese rollo, pero más que eso, más que la opinión trabajada a través de su estudio, pues más bien que son bastante comerciales, ¿no? O sea, a la gente le interesa, además a los americanos, ¿no? Porque son comerciales, son en teoría estandarte de una publicidad política que beneficia al Estado o beneficia inclusive a la ideología opuesta, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba leyendo, que si te fijas, o sea, tanto la derecha como la izquierda han sido y están siendo comercializadas, ¿no? Hay un libro muy interesante de Simón, hay un libro de un filósofo español que se llama Daniel Bernabé, que se llama La trampa de la diversidad, ¿no? Habla precisamente sobre cómo eh, el mismo capitalismo puede profitear, puede
sí, pues profitear acá, sí, Sacar beneficios. y sacar beneficios de pues esta constante segmentación de las personas, ¿no? Ya sea a través de su género, o sea, a través de inclusive de las microrazas, ¿no? O sea, que no precisamente eres caucásico, sino que eres caucásico tal cosa, tal que otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice este libro, pues, es que en teoría entre más te segmentan, entre más segmentan la población, o más se segmenta así por sí misma la población, o sea, sin que le estamos haciendo el trabajo fácil al capitalismo, le permite a los, ya sea a los medios, a las personas encargadas del marketing, etcétera, y todo eso, de tener como de generar productos de una manera más fácil para este sector tan específico, ¿no? Y que tenga un ratio muy alto de compra-venta, etcétera, justo en este sector poblacional, ¿no? Entonces, lo que dice básicamente, en pocas palabras, pues es que entre más se segmentan las gentes, más fácil es venderles cosas que van dirigidas hacia estas, ¿no? Entonces, por eso es que se llama el libro La trampa de la diversidad, ¿no? O sea, existe mucha diversidad, pero queriendo o no la izquierda de todos modos sigue adoleciendo un poco como, inclusive pues no se dan cuenta todo el mundo, ¿no? Pero, y eso es lo interesante, ¿no? Que es una trampa, la verdad que no se dan cuenta muchas personas. Pero sí que siguen adoleciendo de, pues de la venta dirigida. Sí, pues es como este rollo que se maneja mucho últimamente, ¿no? Bueno, este punto de discusión que es como la falsa inclusión, ¿no? En el medio. Mm. Sí, pues sí. Por decir, bueno, hay veces que está, entre comillas, justificado, ¿no? O sea, no tienen por qué todos los personajes de una franquicia siempre ser blancos, Sí, ¿no? exacto. Y es básicamente eso a lo que iba, es que el problema no es eso, ¿no? Pero más bien el problema es que los medios hacen creerle a las personas que están actuando moralmente correctos, cuando en realidad lo único que quieren es su billete, porque si pones un personaje asiático, pones a un personaje de descendencia afroamericana en una película, obviamente vas a tener más vistas de las personas que vengan de estos estratos, ¿no? Ujú. Pues, por decir, me recuerda también mucho a un ensayo que vi hace poco sobre el gran pedo que tiene Disney. O sea, el problema que conlleva que Disney esté monopolizando tanto la, pues el medio, ¿no? En general, Mm. la multimedia, o sea, ya no es solo por sí mismo, sino pues ya también tiene Marvel, compró Fox y por lo tanto todas las franquicias que tenía Fox y pues va para largo, ¿no? Por decir, sea el ejemplo de las películas de la época de oro de Disney, ¿no? Sí, bueno. Por decir, no sé, Pinocho, la historia original de Pinocho era súper distinta a la que se mostró en la película. O un ejemplo súper conocido, ¿no? Que es La Sirenita. Mm. Que, o sea, realmente la Sirenita no... O sea, al final no consigue su voz, o sea, la pierde porque el príncipe se enamora de otra morra, ¿no? Mm. Entonces la sirenita pierde su alma y pierde su voz y así, entonces Disney normalmente lo que hace es como darle esta conclusión falsa o superficialista, ¿no? A las historias, Sí, que pues en este caso es de que, bueno, pues todo se resuelve con amor y amistad, ¿no? sí. Cuando pues en la historia real era más como, bueno, ella dejó su ego y por eso al final no perdió el alma, ¿no? O sea, Mm. porque dejó de perseguir a este güey que está enamorado y al final pudo descansar su alma porque ayudó a no sé cuántas personas. Mm. Algo así va la historia, no estoy muy seguro, ¿no? Sí. Pero también eso se puede traspasar a otros medios, por decir, bueno, Fox ya estaba súper capitalizado desde antes, ¿no? Pero pues igual
es como que esta visión general de historias autoconcluyentes, súper fáciles, clichés. Pues es una visión que se nos inculca ahorita por todos lados del medio. Incluso está el ejemplo de Star Wars, ¿no? No, no sé qué tanto hayas visto las anteriores ni las nuevas, pero en esta última que salió metieron un montón de escritores y cada quien con visiones distintas y así, y al final pues salió ese producto. No sé, está muy mala la película y al final se resuelve acá con un beso de los dos protagonistas y no sé, o sea, Sí, muy Disney el pedo que, sí, 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 sí. no Es sé. que te digo, a las empresas matan el arte. Y si consideramos pues todas estas ficciones como arte, ¿no? Por medio de la escritura. Pero, ¿cómo se dice? Eh, y es justamente a través de que pues, la ética es moldeable, no es maleable. Por ejemplo, Sí, desde ese ejemplo que dices de Disney, donde hablan sobre cómo perturban la historia para poder apelar a un grupo más grande de personas, como tú dices, es este capitalismo puro, ¿no? sí, Pero el proceso a través de eso, cómo se define todo eso, es a través de la ética existente, ¿no? Por ejemplo, la ética, como la conocemos hoy en día, viene del mensaje bíblico judeo-europeo y de la ética nicomaquia de Aristóteles, ¿no? sí. Entonces, estas dos corrientes ideológicas sobre la ética pues se nos han impuesto en Europa Occidental y en todos los países colonizados por Europa Occidental, ¿no? Asia es un poco más complejo, ¿no? Pero ahorita podemos centrarnos en esto. Sí, hay menos ego. Ahí podemos centrarnos en esto. Entonces, si te fijas, teóricamente Disney lo que estaba haciendo eh, era pegarse un poco al imperativo categórico de Kant para, para decirnos si, o sea, todo aquello que, pues básicamente es la frase de no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? O sea, para poder reducirlo en palabras. Entonces, teóricamente eso se adapta un poco al concepto así como dices romantizado del amor, de la amistad, etcétera, que se nos habían puesto desde que, pues precisamente desde el siglo XVIII, ¿no? Que también es ahí donde viene pues, la idea del amor romántico como el amor de una sola persona, etcétera, ¿no? Y ahí podemos meternos en teorías también del poliamor, ¿no? Que viene desde Grecia y todas esas pendejadas y que están muy Sí, interesantes, ¿no? Pendejadas me refiero para el público que escuche y digo pendejadas no en un sentido despectivo, pero pendejadas me refiero a todo, ¿no? O sea, a cosas. Eh, sí. y, sí, te digo, ahorita también es la misma, se pueden entrelazar muchas cosas, ¿no? Y es lo interesante. Que, por ejemplo, también la política de izquierda hoy es la política por ejemplo, la derecha de hoy es la izquierda de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los hippies lo que buscaban era, ¿sabes qué? El político actual de los 60 70 era un político bien hablado, bien vestido, formal, etcétera. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro desmadre. O sea, Ujú. ser políticamente incorrectos, ¿no? Fumar marihuana, ir a ver a los Beatles, ir a ver a The Doors, unas pendejadas así, etcétera. Mientras que ahora eh, esa política de lo políticamente, esa ideología de lo políticamente correcto se ha ido transfigurando para que ahora la derecha alternativa es la que le vale madre lo políticamente correcto y ahora la, la izquierda actual, la izquierda moderna, es aquella que se preocupa por cómo dices, por a quién apelas, por punto uno, punto dos, punto tres, etcétera, etcétera. Entonces, digo, todo ese tipo de cosas ha sido también producto de cómo el capitalismo se ha ido adaptando pues a la ética que más le conviene a las personas, ¿no? Porque pues todos vamos a estar en constante como transgresión sobre los valores impuestos, ya impuestos, ¿no?
Entonces, ahí es como se forman los ciclos de la ética, ¿no? Simón, yo me Simón, pero sí, está, tienes mucha razón con eso que dices de la política. Siento que principalmente porque normalmente lo vemos como en dos extremos, ¿no? Izquierda o derecha, pero muchas veces no tomamos en cuenta que estamos jugando con una segunda dimensión, ¿no? Que viene siendo pues el autoritarismo y ser libertarios. Es como por decir, esta corriente política que surge en los 70s, 80s, que es el neoliberalismo, sí, que por su nombre, o sea, su nombre implicaría que debería ser un movimiento más de izquierda, ¿no? Sin embargo, es un movimiento completamente capitalista sí, y deja, o sea, excluye al gobierno de toda la participación social. mm, Entonces está muy curioso cómo ese pues, concepto, ¿no? Se maneja um, pues en esas dos dimensiones. De hecho, creo que lo comentábamos en un podcast anterior, que ahorita la verdadera izquierda, entre comillas, en el mundo no es Norcorea o Venezuela, ¿no? Porque... O China, que normalmente lo vemos como la extrema izquierda o el mayor ejemplar, ¿no? sí, Porque realmente todos estos se siguen basando en un programa supercapitalista. Venezuela está súper basado en el petróleo, al igual que China. Norcorea pues hace lo que puede, supongo. Entonces, realmente en el mundo la única izquierda o la mayor izquierda que nos queda vendrían siendo pues Europa, principalmente los países nórdicos. ujú, sí, 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 este, sí, pues he sabido desde hace tiempo que también, bueno, me tocó conocer a unos suecos hace como un año y, y está bien interesante también su forma de vivir. Por ejemplo, esos güeyes no se confinaron, ¿no? Y que básicamente estos güeyes, pues nunca se confinaron, pero básicamente porque las políticas internas de Suecia, eh, sí, Suecia, este, eh, pues no imponen como no impusieron el confinamiento debido a que ya la política económica que sostienen es pues muy izquierda, ¿no? O sea, muy ambientalista, etcétera. Entonces, el hecho de confinarlos o no, la neta iba a mantenerlos en un estado así, pues estándar de, pues a nivel médico, etcétera. O sea, por ejemplo, pues tiene uno de los mejores sistemas médicos, ¿no? Del mundo. Entonces, pues no se preocupan tanto por eso, ¿no? O sea, también la población es muy reducida, ¿no? El PIB per cápita Sí. es altísimo, ¿no? Eh, entonces, no tienen mucho de qué preocuparse si se enfermaban. Lo que estaban haciendo era básicamente, o sea, más bien tienen el capital económico porque su ideología económica izquierdista les ha funcionado bastante bien. Quizás es que son lugares más pequeños. O sea, no, no sé si tenga mucho sentido, ¿no? Pero también en lugares más... con mucha más población. Sí, 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 sí. Es más difícil que funcione. Además porque creo que la mayoría de la gente que prefiere el sistema capitalista es porque le gusta como ese sistema de recompensa, ¿no? Entre comillas. El hecho de... O, o de retar a otras personas. El hecho de sentir que estás un escalón más arriba que tu Sí, vecino. sí, creo que es así como funciona justamente, que la izquierda funciona en poco población y la derecha funciona, bueno, semi-funciona, donde hay mucha población, ¿no? Este, siento que están en parte, o sea, yo la verdad no creo que ninguna sea buena o mala, eh, hablando, hablando ideológicamente, económicamente quizás, si no me considero muy de izquierda en economía, ideológicamente sí. Ujú. Eh,
pero, pero sí, básicamente es eso, creo, como tú lo dices, creo que funciona mejor en la izquierda en un lugar pequeño, porque menos transgresión, menos problemas, etcétera. Y la Ujú. derecha, el capitalismo tiene que ser un poco más estricto, supongo, y la única manera de controlar las masas a nivel desproporcional, ¿no? El peor con el que se enfrentan ahí es el que ya lo habéis mencionado, es el rollo ambiental, ¿sabes? Por decir, bueno, yo igual no tengo como que mucha posición en la política. Supongo que me consideraría centralista, pero ah, independientemente de todos los demás proyectos o campañas, por decir, doy el ejemplo de las elecciones de Estados Unidos, Sí, ¿no? bueno, Creo que es un acierto que haya ganado Joe Biden, principalmente porque Trump era, era completamente sí. antiambientalista y de hecho quitó muchísimas de las regulaciones durante su gobierno Mm. y casi no se habló de eso, entonces creo que ahí es como que el mayor problema hablando mm, pues de la política. Que, bueno, yo en lo personal yo digo que lo mejor vendría siendo un socioliberalismo, ¿no? Que es como un punto medio entre el capitalismo y ah, la liberalidad, entre comillas, porque ahí estás, bueno, el gobierno tiene cierto control, un control ah, en, en el libre mercado, Ah, porque pues evitas monopolios y principalmente evitas que haya esos problemas mentales, ¿no? O sea, y pues no sé, yo creo que es lo más importante que debemos de ver ahorita en la economía. De hecho, si ves las encuestas electorales de varios países, se nota bastante como que la conciencia ecológica que tienen los países. Por decirlo, en Estados Unidos, ahorita que acaban de ser las elecciones, el Partido Verde tuvo alrededor del 1% de los votos. mm, Que bueno, es un partido súper nuevo. Yo creo que tiene, si mucho, 2 décadas, menos de 2 décadas existiendo. Pero por decir, en Alemania, el Partido Verde sí representa como el 30% de la población de los jóvenes mm, alrededor. Digo, ya conforme subes a la población, o sea, la edad, el rango de edad, sí baja como al 2%. mm. Pero igual es como pues importante ver que la población ya está más o menos concientizada en cuanto al pedo ambientalista. Sí, pues como dicen acá, sí, ya, si el barco se está hundiendo, pues ya, ni como no te des cuenta, ¿no? Cuando tocas el agua. Entonces, siento que es también un método desesperado, ¿no? Ya de nuestra generación, ¿no? De hacer el cambio. No tanto porque nos guste o no, sino porque, pues, hay que Ujú. hacerlo. Si no, bueno, si apreciamos la vida, si apreciamos la vida, pues, chau, chau. Ya. O pues si aprecias a alguien más, ¿sabes? O no sé, el futuro, supongo. Quizás no precisamente tu vida, pero Sí, no sé, la de los demás. en ese sentido, por ejemplo, yo no me considero, yo creo que soy más, literalmente yo creo que sí puedo definirme como misantrópico, ¿no? Yo neta, Ujú. sí, no sé, sí, la humanidad me parece una pérdida de tiempo, pero, pero queriendo no, no sé, que sea por cuestiones egoístas o algo así, me gusta el ecologismo y todo eso acá, solo porque, no sé, así como que, solo porque sí, ¿sabes? Como, no sé, Simón. porque de cualquier manera lo que estaba viendo, lo que estaba hablando con un amigo, Kevin, no sé si lo creerás, Ujú. Sí. estamos hablando sobre el antiespecismo, ¿no? Sobre cómo el antiespecismo podría ser, este, como la nueva ola de los veganos, etcétera, ¿no? Los veganos, pues, queriendo o no, todo empieza en las en los grandes países, ¿no?
el veganismo, todo eso, ¿no? Los que son de corriente, los que son de corriente ecologista. Sin embargo, el antiespecismo comenzó hace como los 2000 y pues se tiene pronosticado que va a llegar como a su Auge. auge, ajá, en unos 10 20 años. Y Nice. básicamente lo que establece es que, bueno, sí, esto ya es como que un poco más complejo, ¿no? Porque trata sobre el dolor infligido hacia cualquier ente que se le pueda considerar ontológico. Entonces, se preguntan, pues, ¿por qué el dolor que le infliges a una hormiga es menos valuable que el dolor que le infliges a una vaca, ¿no? Entonces, como el antiespecismo se mete un poco también en qué tipo de neurotransmisores tienen las plantas, que pueden quizás, si te metes como una escala pues, atómica, qué tipo de reacciones suceden, ¿no? Al momento de cortar una de las hojas, etcétera, que quizás pueda darnos una idea de que quizás infligimos dolor a las plantas, ¿no? Entonces, para también no salirme mucho de tema, pues lo que establece es que si le generas dolor a un animal u otro, ya depende como una jerarquía de valores, volvemos a la ética, ¿no? Eh, una jerarquía de valores en la que pues un cierto estrato poblacional tiene que ponerse de acuerdo para definir qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? O sea, quién define que matar a una hormiga no es igual de sádico que matar a una vaca, por ejemplo. ¿Quién dice que quizás el dolor no es parte de la misma naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, hay una avispa que se llama la avispa matata- matatarántulas, literalmente creo que sí se llama. No sé si, bueno, creo que ya debes saber o debe ser más que yo, pero lo que sé es que matan a la tarántula y la dejan medio viva, inyectan, inyectan sus larvas y las Los larvas se huesillos, Simón. alimentan de la tarántula mientras sigue en un estado catatónico, pero pues todavía con vida, ¿no? Entonces, si te pones a preguntar eso, ¿no? Acá, inherentemente el ser humano no puede adaptarse al antiespecismo, ¿no? Es una de las teorías, o inclusive también el control de CO2 con las vacas, al momento en el que comen, producen CO2, ¿no? Y está regulado por el gobierno, cuánto kilo de CO2 por metro cuadrado de aire debe de existir, ¿no? Y la única manera de solventar eso, porque por lo mismo, ya estamos sobrepoblados, ¿no? Y se ha incrementado también se ha incrementado también ¿cómo se dice? El apareamiento de las vacas, ¿cómo se dice? Sí, pues el número de vacas se ha aumentado, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque más Ok. vacas hay que alimentar. Entonces, ya al querer hacer toda la humanidad vegana, vamos a enfrentarnos con ese problema del CO2, ¿no? Eh, Simón. y la única manera de controlarlo, pues, es matando a las vacas, ¿no? O alejándolas, ¿no? Pero, pues, evidentemente, los terrenos ya están casi todos comprados en los países más reconocidos. Eh, ah, sí, o sea, la extensión territorial de las granjas está muy limitada también por políticas eh, pues un poco Ah, se perversas cortó. por parte del gobierno, etcétera. Entonces, de esa manera se puede como que de cierta forma refutar el antiespecismo. Te digo, para concluir, pues, es que es que la única solución es como creerse esta ética ambientalista para pues realmente generar progreso, ¿no? Y así que hablamos mucho sobre el tema, pues vamos a seguramente sobre analizar Sí, y pues eso. es parte de todo ese mierdero de ideas que surgen de, pues, como ya habías dicho, pues de la ética hebrea, ¿no? Bueno, de todas estas religiones Sí, judeas y pues más que nada el antropocentrismo del occidente.
Sí, bueno, Pero bueno, pues yo creo que ya le dejamos aquí, ¿no? Ya para, sí. no sé, Pues muchas gracias por invitarme, Emilio. Ah, pues gracias por caerle. hay muchas cosas todavía que hablar. No es suficiente un podcast para poder hablar de todo lo que sucede en la vida actual. Sí, Pero pues es lo interesante, lo bonito de, pues, de ver todo lo que sucede, ¿no? pues ya cuando termine la cuarentena, me imagino que podremos grabar en mejores condiciones. Sí, 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 Pero, por supuesto. Simón, muchas gracias por caerle. A ver si luego te vemos aquí. Sale, gracias a ti.